¿Alguna vez has escuchado frases como ponte la camiseta de la empresa? o Nos vamos a quedar hasta tarde, pero nosotros ponemos las pizzas. o tal vez, Deberías de sentirte afortunado por tener este trabajo. híjole, qué tan importante es la salud mental de las empresas? Salud mental de las empresas. Hoy vamos a platicar de este tema, así que quédense en este CargoCast. Bienvenidos a CargoCast, el podcast de Grupo Cargo King, donde haremos un recorrido por todo lo que hay detrás de lo que llamamos logística. Yo soy Gabriel Altamirano y estaré con ustedes cada lunes con un nuevo episodio. Esto es CargoCast, para quienes hablamos logística. La salud mental o la psicología de las empresas, híjole, es un tema bien complejo. Creo que ya llegó el momento en el que muchas empresas empiezan a preocupar por este tema. Y hoy decidimos invitar a Miguel Ángel Rico, que él es gerente de talento y cultura organizacional. Es licenciado en psicología organizacional. Tiene una especialidad en desarrollo organizacional por la Universidad Marista de Querétaro. Y tiene más de 7 años de experiencia en recursos humanos, capacitación y desarrollo organizacional. Miguel Ángel, qué padre tenerte aquí. Gracias, muchas gracias por la invitación. La verdad, estoy muy emocionado. Oye, híjole, este podcast se va a poner re bueno, ¿eh? Sí, hay bastantes temas, hay bastante, ¿cómo se puede decir? Son temas más que nada aquí en México como el estigma, ¿no? A veces de la psicología, pero también de la parte empresarial, pues es algo que cada vez está agarrando más fuerza en México. Sí, la psicología de las empresas, híjole, es que vamos desde el inicio, ¿no? ¿Cómo danos un panorama de esta psicología de las empresas? Pues actualmente la psicología en las empresas se está aplicando después. La verdad, pues todo fue un parteaguas desde la pandemia, ¿no? O sea, realmente antes de la pandemia teníamos un estilo de trabajo completamente, ahora sí que distinto. Llegó todo esto del COVID y nos dejó, pues ahora sí que pasmados, ¿no? Nos cambió la rutina diaria, sí, la forma de ver la vida, la forma de socializar, todo, ya llegando al punto empresarial, ¿no? La parte laboral. Entonces, se empezaron a generar más. Ya había normas como la 035 que hablaremos. Ah, sí, ahorita platicamos de eso, que está bien padre. Pero pues actual, o sea, después de toda esta parte de la pandemia, cada vez se vio más de que, oye, ¿qué onda los trabajadores? O más que nada el ser humano, pues, ¿qué está pasando? ¿No? Psicológicamente ha cambiado, han visto formas nuevas de trabajar, pero también se desarrollaron o aumentaron más bien la parte de trastornos, ¿no? Ansiedad, depresión, híjole, infinidad de casos que han ocurrido a nivel mundial. Y bueno, pues actualmente las empresas es donde dijeron, vamos a atacar cada vez más esta parte. Vamos a enfocarnos cada vez en desarrollar más la parte emocional y preocuparnos en ese aspecto. Digo, no la mayoría, algunas, porque también influye mucho nuestra cultura mexicana, ¿no? Híjole, sí, hacia allá iba, ¿no? Creo que es un tema cultural de las empresas o de los empresarios, ¿no? También, que tienen una forma muy, vamos a decir, una forma muy determinada de trabajar, ¿no? O de organizar sus empresas. Y luego, están como medio hechos a la vieja escuela, vamos a llamarlo, ¿no? Y entonces se vuelve complicado romper con esta tradición o con esta cultura mexicana. Claro, sí, ha sido como, híjole, ¿cómo vamos a hablar de emociones o cómo vamos a hablar de la parte de depresión o no? Pues realmente el trabajo es el trabajo. Digo, la verdad, las cosas cambian, las creencias cambian, la cultura cambia. Y la forma, también pues la generación, ¿no? Ahorita ya se utiliza más ya la parte del salario emocional. Ajá. Que el salario, como lo vemos comúnmente, el económico, ¿no? La cuestión de dineros, pero ya la cuestión emocional es algo que ya vende cada vez más, y bueno, más allá de vender, pues atrae y es lo que busca la generación, ¿no? Es decir, quiero estar en un lugar donde esté bien, ¿no? O sea, emocionalmente y claramente económicamente, pero claro, pues lo emocional ya es un factor muy fuerte y realmente pues no se puede quitar porque sinceramente somos seres humanos, ¿no? Sí. A menos de que tengamos otra
tipo de raza aquí en esta tierra, pero o quién sabe, ya entraremos en quién sabe, muy... híjole, luego ves noticias ahí medio ¿qué pasó, no? Ajá. Pero sí, a ver, vamos paso a paso. ¿Sí crees tú, desde tu perspectiva, desde tu experiencia, sí crees que podamos cambiarlo o modificar esta cultura mexicana de la que estamos hablando? Sí, creo que ya se está haciendo, yo creo que ya está cambiando cada vez más. Claramente pues influye mucho la información que ya también cada vez está dando más en pues, los entornos hasta familiares, ¿no? Es decir, ya de hablar de que, sinceramente, ¿no? O sea, ya a veces, realmente que en la familia se hablen temas de, híjole, hay ciertos familiares que pues, realmente... como decían antes, o se puede acostumbrar a todavía comentar, es de no, porque es de la familia, todo sea por la familia. Oye, ¿sabes qué? Y ahorita ya está viendo cada vez más por ahora sí como lo dicen, el amor propio, ¿no? Sí, por el individuo, ¿no? Exactamente. Y es decir, pues realmente ya empiezan a haber cambios. Claramente, ante todo cambio siempre va a haber resistencia, ¿no? Claro. Siempre va a haber una resistencia de decir, no, estábamos mejor antes o en mis tiempos. Sí. Típico. Es decir, están en mis tiempos y es que así era. Las cosas cambian y evolucionan y tiene que pasar. Y es parte de la vida cotidiana, yo creo, pero también mucho de su sociedad y su cultura, ¿no? Entonces, sí creo que sí y confío en que se está haciendo un cambio que claramente no va a ser de la noche a la mañana. Sí, claro. Pero está pasando, ¿no? Algo se está ocurriendo, ya se está hablando, se está dimensionando, ¿no? Sí, creo que también esta parte, por ejemplo, ¿no? El ir a terapia. Exactamente. No, antes la verdad es que ir a terapia era, híjole, loco. Ya estás muy mal si ibas a terapia, ¿no? Exactamente. Y no lo comentabas, por supuesto, y no, o sea, era todo un tabú, etcétera, etcétera. Ahora me ha pasado, es más, hay anécdotas que luego uno va teniendo. El otro día platicaba yo con un amigo, ¿no? Es que fui a terapia y no sé qué, y fíjate que esto y aquello, ¿no? Pasó. Un par de semanas después lo veo y me dice, oye, gracias. Y yo, ¿por qué? Es que lo platicaste como tan cool, ¿no? De qué padre y qué buena onda está. Y entonces yo ya empecé a ir. Y es de, órale, ¿no? O sea, qué bien que empieza a ser una cosa tan normal, ¿no? Exactamente. Y hago el entrecomillado para quien está escuchando el podcast, para quien lo está viendo, porque recuerden que este podcast ya también está en video en Spotify y en YouTube también lo pueden ir viendo. Oye, también, bueno, hablando del podcast, ¿no? Me encuentro un dato por ahí en unos estudios que hay de uso de los podcasts ahorita y dice que la salud mental es uno de los géneros de podcast principales. Tuvo un crecimiento del 889% en el número de reproducciones en 2022. Claro. Esto es justo de lo que hablamos, ¿no? O sea, la verdad es que sí hay un despertar, digamos, ¿no? O sea, como caray, a ver, ya me tengo que empezar a preocupar por mi bienestar, por mi estabilidad emocional también. Exactamente. Sí, la verdad, son temas que cada vez tienen más fuerza. Y bueno, soy amante de escuchar podcasts, ¿no? Cuando trabajo y me pongo a escuchar podcasts o viajo, etcétera. Y bueno, hay varios programas, ¿no? O estandoperos, comediantes que luego también escucho y hablan sobre sus temas. Y de hecho dicen, ¿no? O sea, yo ayer fui a terapia, ¿no? Yo tuve una sesión y yo estoy trabajando en esto. O ¿sabes qué? Me estoy dando un lapso y tocan esos temas que dices, híjole, hace unos años esto, o sea, y no nos vamos, o sea, antes de la pandemia, ¿no? Ya a todo se va, de aquí en adelante ya es antes y después de la pandemia, ¿no? Sí, o sea, sinceramente. Sí. O sea, entonces, sí ha tenido bastante fuerza, y realmente pues el podcast es algo que realmente te hace entrar cada vez más en razón, te hace reflexionar y te hace decir, oye, pues no soy el único que lo está pasando mal, ¿no? En alguna situación o que pues todos tenemos situaciones o broncas, ¿no? Necesidades, etcétera. Y que escuches, como dices, como en tu experiencia, oye, pues fui a terapia o me gustó esto. Órale, voy a ver qué onda, ¿no? Sí, ya intenté tantas cosas, voy a ir ahora sí que el método de catarsis, ¿no? De cuando realmente, pues como en estos espacios, ¿no? Que o vas con un amigo, oye, vamos a platicar, me sucedió algo. Ándale, ajá, claro. Oye, pues pasó esto, o rompí con mi pareja, o tuve una mala situación en el trabajo, o X o Y. Sí, cosa. Tengo esta preocupación, lo que sea, ¿no? O sea, como así como cuentas las cosas padres,
Pues también, ¿no? Claro. Otra perspectiva siempre ayuda, ¿no? De los problemas. Exactamente. Y realmente, pues, es una parte, bueno, hablando en la cuestión social de, bueno, externas y te sientes cada vez un poco mejor, o como dicen, te sientes escuchado, ¿no? Ya yendo a una parte terapéutica, pues ya es algo ya especializado con sus técnicas, claro, sus ramas, etcétera. Pero sí, es cada vez ha tenido más fuerza, y con esto de los podcasts, pues realmente ha tenido una difusión increíble. O sea, realmente es una herramienta súper funcional, yo lo digo, ¿no? Sí, por ahí en este estudio que les platico hay un dato también. Déjame ver si me acuerdo, porque ese no lo traigo anotado, pero era algo como el 71% de los más jóvenes, o sea, de los escuchas más jóvenes, están utilizando los podcasts para buscar información, para resolver sus problemas, de los problemas de chavo, ¿no? De medio adolescente, un poco ya empezando la adultez, antes de platicarlo con sus familias. Exacto. Sí, exactamente. O sea, realmente, sí, o sea, ahí se ve el contraste, ¿no? El contraste generacional, claro, y de creencia, ¿no? Es sí, decir, todavía hasta la fecha, y tampoco digo que no es malo ni bueno, sino más bien es un cambio. Es un cambio, y va a existir realmente también personas que van a decir, sí, estoy de acuerdo, a favor, y hay otras que van a decir, pues sabes qué, en mis tiempos, etcétera, y es respetable, ¿no? O sea, claro, cada quien vivió épocas distintas, ¿no? Pero ahora que dices, híjole, pues ya busco en Spotify, ¿no? Escuchar y decir, órale, me voy informando más de lo que tal vez estoy sucediendo, está pasando, a dónde me puedo acercar. Y lo mismo, bueno, no lo mismo, pero también, por ejemplo, nos pasa a veces, yo lo hablo desde la experiencia, ¿no? Que en Google buscas, más allá también de la terapia, ¿no? Claro. ¿Por qué me duele la pierna, no? A ver, dolor de pierna. Bueno, ahí también a veces puede ser algo contraproducente, tanto que te puede informarte, pero luego te puedes informar y te puede alterar, ¿no? Entonces, sí, luego encuentras cosas que allá es como de, como que me duele aquí la muñeca, ¿no? Y ya, ¿no? Cáncer de muñeca. No, por favor. ¿No? Y a lo mejor pues solo dormiste chueco, ¿no? Exacto. Y estuviste ahí recargado mucho tiempo, no sé, ¿no? Pero sí, luego también hay que entender un poco eso, ¿no? Pero bueno, el punto es que sí creemos que va a haber un camino, un nuevo camino, pensando en este tema de la psicología de las empresas, o las empresas preocupándose por la psicología de sus colaboradores, vamos a llamarlos, ¿no? Exacto. Y bueno, a ti te tocó en Cargokin que se fueran a home office. Sí. ¿Qué pasa con la psicología tanto del lado de la empresa como del lado de los colaboradores? Cuéntanos un poco de eso. Un buen de cosas. Bueno, yo la verdad, yo entré pasando el primer año de la pandemia. Ok. Entré en el 2021. Sin embargo, sí viví todo ese inter, ¿no? O sea, realmente fue todo un cambio muy radical en, como dices, la psicología de las empresas y ahora sí que la psicología también del colaborador, ¿no? Es decir, entonces, cuando entré, bueno, aquí está Pame, que ella fue mi jefa directa cuando entré en un principio. Pues trabajamos mucho de ver la parte de la cuestión psicosocial que vivía la empresa, ¿no? Es decir, home office. Caray, o sea, ya se van a casa a trabajar. Oye, pero ¿y si van a trabajar o no van a trabajar? ¿O qué va a pasar? ¿Se van a sentir a gusto? Y bueno, y también depende mucho el contexto de la empresa, ¿no? Por ejemplo, en esta parte de Cargokin, pues es operación, entonces está al día todo lo que es la parte del trabajo, ¿no? Sí, y hay un rush. Sí, durísimo. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer, no? Y claramente, pues es ver pues realmente dentro de lo que está sucediendo, porque todavía 2021 el COVID estaba a lo que daba, ¿no? Sí. O sea, 2020, 2021 y creo que 2022 llegó el famosísimo Omicron. Y ahí es donde también pegó muy fuerte. Pero ya entendíamos lo que estaba pasando. Ya. O sea, ya sabíamos cómo había uno que cuidarse y qué sí se podía y qué no se podía. Entonces ya lo habíamos medio masticado un poco, ¿no? Exactamente. Pero antes de eso, del Omicron, pues bueno, fue como, bueno, hay que ver qué va a pasar si un colaborador se enferma, cómo vamos a llevar a cabo el protocolo, ¿no? Cuántos días, qué se tiene que realizar, también cómo nos vamos a acercar. Y luego, pues, afortunadamente, no hubo una situación que ya trasciende la parte de decesos, ¿no? Pero sinceramente en el mundo de las noticias todo estaba lo que daba, ¿no? O sea, realmente prendías la tele y era tantos muertos, incrementando. Entonces todavía eso
causa una ansiedad, o sea, Ajá. causa un, híjole, o sea, ¿qué voy a hacer? Si voy a ir a casa de mis tíos o mi familia o no voy. No, porque, deja de eso. ¿Qué tal si estamos todos juntos? El súper. O sea, necesito traer, porque ya no hay comida, ¿no? Exacto. ¿Y ahora qué hago? Voy al súper, no voy, ¿a qué hora voy? O sea, ya que yo le llamo tiempo-mente, ¿no? Exacto. O sea, que tu tiempo-mente esté solamente pensando en estas preocupaciones, estaba bien complicado. Complicadísimo. Y luego, pues, bueno, la parte del trabajo, luego pensar en todo lo del COVID y luego, pues, los familiares que algunos se enfermaba y luego tengo que estar al pendiente. O sea, realmente fue un momento muy crucial, realmente que de mucha, ahora sí que afrontarnos a un cambio muy fuerte. Pero sí, en la empresa, cuando lo vivimos, pues fue como, bueno, vamos a meter proyectos, vamos a meter programas en la parte psicológica, ¿no? En la parte en la que cuando yo ingresé, pues me conocen como el psicólogo de la empresa, ¿no? Okay. Si hay una situación, pues bueno, habla con Miguel y bueno, yo a empezar a asesorar y ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Porque pues todo influye, todo lo que nos pasa emocionalmente influye bastante. Y más agregándole las presiones laborales, las presiones personales, económicas, laborales, la parte de decir, oye, ¿qué va a pasar si en un futuro con esto que está pasando se baja la productividad, ya no estoy en un trabajo? O sea, se empiezan a hilar bastantes creencias y bastantes, como le digo, eventos catastróficos, ¿no? Que cada uno piensa. Uf. Dices, híjole, ¿cómo lo hacemos? Pero afortunadamente, pues empezó a instaurar unos programas que de atención psicológica que nos ayudaron bastante. Nos dimos a conocer cada vez más, ¿no? Ahora sí que también ahí me conocieron, platicamos. Claro. Se empezó a sensibilizar más en la cuestión psicológica, si había una cuestión de estrés excesivo, ansiedad, ¿qué está pasando? Bueno, pues aquí hay un espacio, ¿no? Y si ya no había manera, pues ya la situación daba más, pues se podía canalizar a algún experto dependiendo del tema, ¿no? En la cuestión psicológica clínica. Entonces, pues sí, fue todo. Y la verdad es como nunca había pasado una pandemia así. Nos tocó. Sí, no nos había tocado vivirla. Híjole, claro. ¿Cómo la hacemos? Pues hay que hacer programas, hay que hacer nuestros manuales, o pues ahora sí que empezar a armar nuestro rompecabezas de esto. Que hasta la fecha todavía sigue, ¿no? O sea, es todo un reto. Sin embargo, también pues fue muy, muy interesante ya cómo experimentar ese cambio y decir cómo voy a interceder ante un riesgo psicosocial en la empresa, ¿no? Cómo la empresa está pensando cuando su colaborador está en una situación de crisis emocional, ¿no? O en todo eso que ocurre con uno, ¿no? Sí, y luego uno piensa, ¿no? Cuando vas a entrar a una empresa y que te hacen los exámenes psicométricos y te hacen no sé qué, y te hacen no sé qué. Pero luego uno como empleado no se fija o no le hace un examen psicológico a la empresa, ¿eh? Entonces también uno creo que esa mentalidad, y lo platicabas un poco, ¿no? Que ahora le damos ese valor. Exacto. A la parte emocional, al salario emocional, que también está siendo muy importante, ¿no? Claro, completamente. Y es la verdad, sí, es una de mis filosofías, ¿no? Es decir, es que sinceramente hay que vernos como seres humanos, ¿no? Siempre hay que vernos como seres humanos, como todos tenemos alguna situación problemática. Hay trabajo, siempre va a haber trabajo, ¿no? Pero nunca dejemos a un lado esa parte, ¿no? De que no, y pues ahora sí que llegamos a puntos o conflictos en los que vemos más el interés, ahora sí que material, por así decirlo, que la cuestión humana. Es decir, hablando de un espacio bien sano, ¿no? Con compañeros y compañeras que puedas tener una buena relación laboral, la empresa, o como dices, ya ahora sí yo voy a entrar, pero también cómo es la psicología de esta empresa que estoy, ¿no? Es decir, y lo hemos conocido así como... Lo hemos visto un montón. Hemos visto mucho de que, por ejemplo... Nos han contado algunas historias. Nos han contado unas historias. Por ejemplo, yo anteriormente trabajé en reclutamiento, ¿no? Ok. Y en reclutamiento era muy... Ahí en Querétaro es mucho de que, oye, ¿ya viste tal empresa? No, sí, es que en esta empresa son bien negreros. Ajá. O sea, realmente ya se etiqueta y dices, pues, ¿qué realmente qué está pasando? ¿Cómo poder hacer una empresa con una marca internacional muy buena? Pero dices, sí entraré porque ya he escuchado que... ¿Sí? Tengo compañeros que trabajaron ahí. Híjole, o sea, los veo una vez al año. ¿No? Ajá, sí, porque en realidad se vuelve un tema como de, ¿cómo dicen? Como en vez de trabajar para vivir,
viven para trabajar, ¿no? Exactamente. Dices, ¿qué está pasando? No, la verdad. Entonces, sinceramente, ya es también ese análisis de las empresas de decir, a ver, ¿cómo estoy aportando un ambiente, un salario emocional, volviendo a ese tema, a las personas que van a entrar a este negocio, ¿no? ¿Qué les voy a ofrecer también a cambio? ¿Cómo vamos a equilibrar todo esto, no? Sí, ¿cómo me los gano, no? Exactamente. O sea, creo que esta parte de ponerse la camiseta... híjole, luego era una frase que estaba muy, muy llevada hacia el me debes, ¿no? O sea, yo te estoy haciendo un favor contratándote, ¿no? Y creo que sí ha cambiado un poco. Creo que ahora ya se vuelve más real, ¿no? O sea, como mucho más en serio, ¿no? Del lado de las empresas, ¿no? Creo que ya buscan que el empleado se ponga la camiseta más a través de esta parte emocional, ¿no? Exacto, ¿no? Y eso es, sinceramente, que dijiste esa parte de ponerme la camiseta desde el inicio, ¿no? La camiseta con unas pizzas, etcétera. Sinceramente, y yo les he comentado a mis compañeros y compañeras en Carroquín, les he dicho, la verdad, yo no soy muy a favor de ponte la camiseta, ¿no? O sea, pues realmente yo creo que más allá de ponerse la camiseta es que estés a gusto, estés pleno en donde estás trabajando, ¿no? Estés sano, te sientas motivado, etcétera, y no con un trasfondo de ponerte la camiseta o como dices, me debes, ¿no? Sí. Yo te estoy dando esto a cambio, o sea, es una negociación, sí entiendo, pero tampoco podemos llegar a un como, si estás conmigo, estás bien, y si no, estás mal y te desjunto, ¿no? Ajá, casi, sí, no te junto, no, y es que luego hay historias de, híjole, bueno, no voy a poner nombres, pero en alguna de las empresas en las que trabajé alguna vez, uno de mis colaboradores de mi equipo de trabajo era de estos que llegan a las 9 en punto y se iban a las 7 en punto, ¿no? Uh-huh. Y el dueño de la empresa, pues lo veía y era como de... ¿A dónde vas? Ajá, ¿no? Y un día de plano, oye, me la cantó, ¿no? Oye, ves que tu colaborador, pues nomás dan las 7 y se va, parece que... Le digo, oye, ¿y su contrato qué dice? Exactamente. ¿De 9 a 7? Uh-huh. Y entonces, ¿dónde está el problema? No, es que... Y la frase, ¿no? Es que pues parece que no trae la camiseta puesta. Pues es que se la pone de 9 a 7 y a las 7 se la quita y se va. ¿Cuál es el problema? Lo contrataste por ese horario, ¿no? Exacto. Pero esta mentalidad de tienen que dar más de lo que... Pues no. No, la verdad, y es exacto, o sea, es ya te vas a... ¿Y por qué tan rápido? Digo, pues tu contrato dice eso, ¿no? O sea, realmente... ¿Para qué? O sea, es que no sé, yo le he visto, me he como hecho un análisis de decir, tenemos como esa creencia laboral, ¿no? De que es que un buen trabajador es el que se queda más tiempo. Entiendo, y qué padre, pero principalmente es la voluntad de uno, ¿no? Es decir, si yo quiero quedarme a trabajar más de mi hora porque quiero llevar a avanzar proyectos, lo que quieras, pero porque yo quiero, me nace, me motiva, es muy distinto a cuando... ¿Y por qué no te quedas más, no? O llegamos hasta términos de comparación, ¿no? Oye, fulana ¿sí? Se queda. ¿Y por qué tú te vas? ¿Y por qué tú te vas? Claro. Entonces sí. Pero a ver, Miguel, en este caso, si yo me pongo o si yo me quedo más tiempo para avanzar más porque el trabajo nunca se acaba, ¿no? Exacto. Si yo me quedo más tiempo para seguir avanzando en mi trabajo, ¿no es algo... entre comillas, otra vez, negativo también? Pues ahora sí que ya depende de cada quien, ¿no? O sea, así como si la persona tiene la voluntad de quedarse adelante, ¿no? Que realmente pues también ahí influye mucho la cultura de la empresa, ¿no? Es decir, a ver, vamos a hacer programas recuerden respetar sus horarios laborales, ¿no? O sea, entrar a tal hora y a tal hora hay que salir y pues también dedicar, o sea, promocionar el equilibrio, balance de trabajo-familia, ¿no? Claro, sí. O trabajo, vida personal, es decir, sí. Eso también habla mucho de cómo la empresa va instaurando esos programas, porque sí, también es importante, como dices, puede ser hasta contraproducente que, oye, pues te vas a quedar, sí, está bien, pero también es decir, oye, pero ¿por qué, no? Digo, yo me imagino como, por ejemplo, un jefe o líder
a ver, pero ¿por qué te quedas más tiempo? Claro, ¿no? sí, Oye, sí. pues también salte, o sea, no pasa nada, ya mañana lo terminamos, ¿no? Sí, creo que por ahí hay en alguna ocasión oí que es un poco esta psicología de las empresas en Estados Unidos, ¿no? Ajá. Que es, ¿te quedas más? Algo no está bien. Algo no está bien. Porque entonces no estás siendo productivo. Exactamente. ¿No? Digamos que te quedas para terminar tu trabajo, ¿no? Entonces no estás siendo productivo en las horas que te tocan, algo no está bien. Esa es una parte. Y la otra parte es te quedas para avanzar el trabajo. A ver, espérate, algo está pasando también, no está bien. O sea, aquí tienes que parar, liberar un poco la mente en otras cosas, etcétera, etcétera, para que estés al 100% haciendo tu trabajo como debe ser. Entonces, creo que así de, bueno, salimos a las 7 y a las 7 les cierran el changarro, ¿eh? Exacto. Entonces, no sé, luego creo que esas son también parte de la cultura laboral o de las un poco tradiciones laborales mexicanas, ¿no? Sí, exactamente. Que también hay que romper con ellas, yo creo. Exacto, y es cuestionar y más que nada generar esa crítica constructiva, ¿no? Es decir, como mencionas, bueno, si te vas a quedar más tiempo, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Y la verdad ahí pone mucho punto de análisis para los que estén llevando a cabo las áreas, ¿no? O sea, que estén a cargo de las áreas. Es decir, ¿por qué mi gente está quedando más tiempo, no? Sí. O por qué es algo ya común que la gente se vaya fuera de sus horarios laborales, ¿no? Y también, pues, depende del contexto, ¿no? Ahora sí que del giro de la empresa, a lo que va. Pero, pues, digo, ahora sí, como una vez un profe me dijo en la carrera, me dijo, pues, la cultura nos atraviesa a todos absolutamente, ¿no? Sí. En la cuestión mexicana, es algo que se sigue trabajando y decir, ok, recuerden, ahora sí que recuerden, banda, de 9 a 6 se trabaja, después nos vamos. Pero la verdad hay tanta diversidad, ¿no? Que en la parte mexicana no, me quiero quedar más para el plus y ta. Y es que el quedarme Ajá. y que me vea mi jefe que me quedo, eso va a hacer que yo siga creciendo en la empresa. Híjole, sí, hay unas creencias que no están nada bien. Sí, hay muchas cosas que ocurrieron y que en la cuestión cultural que todavía se siguen permeando, ¿no? Y van a seguir, ¿no? Sin embargo, sí es, como dices, es algo con que ya se le pone el ojo, ¿no? Es decir, antes era normal y, quédate, no. Si te quedas más tiempo estás hablando de que eres un buen colaborador, ¿no? Pero ahorita es decir, ¿y por qué te estás quedando más tiempo? ¿Por qué no le dedicas tiempo a tu bienestar personal, a tu familia, no? Sí, Porque sí, pues sí. también ahí vemos dependiendo de cada contexto, pero me quedo más tiempo para generar más ingreso o no sé, o me quedo más tiempo para la parte de avanzar y sobresalir, ¿no? Pero también que descuidas, ¿no? Sí, Siempre claro, que damos sí, algo o ajá. sacrificamos algo, pues Sí. siempre hay una pérdida, ¿no? Sí, claro. Ujú. Oye, ¿dónde podremos o cómo busco en Google Ujú. algunos keywords, algunos ideas que nos des, como si yo quiero investigar un poco más del tema, cómo cuidar mi salud mental en relación al trabajo, Ujú. o qué debería de tener la empresa, o cómo todo esto que hemos estado platicando, ¿cómo podríamos buscar? ¿Cómo podríamos encontrar algo de información? Híjole, no, hombre, la verdad te puedo decir que hay un montonal Sí. en Google, hay un buen de información donde nos mencionan, pues bueno, desde la parte de la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, ya tienen ahí programas de manejo de salud laboral, ¿no? Es decir, qué implementar. La parte, pues la norma 035 es un pilar muy fuerte en la cuestión mexicana, de decir las horas de trabajo, pero pues sinceramente, si lo ponen en Google les van a salir un buen de tips y ahora sí como gente especializada que está buscando cada vez más transformar la cuestión laboral, ¿no? ¿Cómo buscamos? Le pueden poner, pues ahora sí que manejo de salud, el de salud mental en las empresas, Ok. que puede ser evitar riesgos psicosociales o riesgos psicosociales. También es un término que utilizan mucho en las empresas para evitar esta clase de situaciones como el burnout, ¿no? El síndrome de burnout, el quemado, ajá. ¿no? Ok. El de que las horas de trabajo pues no están siendo efectivas, en la parte en la que también la infraestructura influye mucho en las empresas. O sea, realmente los espacios de trabajo, cuáles son, te dicen desde las condiciones del espacio de trabajo,
desde cómo es que se lleva liderazgo en la empresa. Es que parte desde un buen de factores, pero sí pueden ahora sí que investigar en Google cómo es la parte de salud emocional en empresas. Y realmente pues hay un montonal de información. La verdad, Internet nos ha cambiado mucho, ¿no? Que antes era... Sí. Yo me acuerdo, antes era la... ¿Cómo se llama? Encarta. La Encarta que tenías ahí en el librero y así. Sí. Híjole, sí. Y sacarla era una cosa terrible. Seguramente muchos de los que están escuchando este podcast no saben ni siquiera de lo que estamos hablando. Ya estamos hablando de otros tiempos. Ahora sí es otros tiempos. Pero ahora sí que otros tiempos. Sí, en Google hay un montonal de información. Y realmente... pues donde la verdad pues basamos mucho también, bueno, yo baso también la información pues de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Claro. ¿No? Cómo es que ha cambiado y qué programas se están instaurando dentro del sector laboral, ¿no? Pero sí, o sea, hay bastante de dónde encontrar y realmente pues como les había mencionado, la cuestión de la voluntad de uno decir, órale, pues quiero cambiar y crear un buen ambiente. Y digo, esto pues va dirigido también para los que escuchen este podcast y los que tengan equipos a cargo, todo claro, eso. Sí, sí. Realmente siempre he dicho que los que llevan un liderazgo dentro de sus equipos de trabajo son los que también son agentes de cambio cultural. Es decir, ellos dicen, ¿cómo quiero dentro de mi equipo que sea la cultura en mi persona, ¿no? Es decir, y parte también desde el ejemplo de uno, ¿no? Es decir, por supuesto, sí. Todo el respeto, la comunicación, la motivación, y creo que siempre es la mejor herramienta es informarse, o sea, buscar, claro, de preferencia que sean pues la Organización Mundial de la Salud o que sea la Secretaría de Salud de México, etcétera, ¿no? Sí, alguna fuente un poco más sólida, ¿no? Exactamente, gente especialista en materia, ¿no? Porque como les decíamos hace ratito, podemos decirle a Google, ¿no? Pero Google nos va a sacar toda la información, pero ahora sí, cuál sí queda en el contexto y cuáles tal vez no. Y sí, hacia allá iba un poco más mi pregunta, ¿no? Como en quién sí confiamos, ¿no? Exactamente. Híjole, este tema se está poniendo creo que es muy interesante. Vamos a... ¿Qué te parece, Miguel? Si vamos a hablar... Dijiste dos cosas muy importantes ahorita que estábamos platicando y una de ellas es la NOM 35. ¿Qué te parece si dejamos este episodio hasta aquí y regresamos la siguiente semana y hablamos de la NOM 35 y de un montón de cosas más que siguen ahí en la mesa en este tema de la psicología de las empresas? Excelente. ¿Te parece? Con todo gusto. Muy bien. Recuerden que tenemos un episodio cada lunes de esto que se llama Cargo Cast. La próxima semana seguimos hablando de la psicología de las empresas. Gracias por escuchar un nuevo episodio de Cargo Cast, el podcast creado para quienes hablamos logística. Pueden encontrar más episodios en Spotify y demás aplicaciones de podcast. Nos escuchamos la próxima vez. Y no olviden suscribirse. Cargo Cast es un podcast de Grupo Cargo King, producido por Earfluencer.